Los equipos rosarinos siguen con su preparación, ultimando detalles para lo que va a ser el arranque de un nuevo torneo, de un nuevo año del fútbol argentino 2026, torneo de apertura, lo que se viene en los próximos días. Y en este caso vamos a hablar de Newell's, cómo veo a Newell's, cómo llega la lepra en esta semana previa a lo que será su debut el día viernes frente a Talleres en Córdoba, la primera parada de un largo campeonato con muchos partidos, pero en pocos días. Va a ser un torneo, la verdad, relámpago, y bueno, eso va a exigir y a condicionar a muchos clubes. Un Newell que arranca un 2026 lleno de cambios, lleno de desafíos, y es imposible no retrotraerse a lo que pasó hace casi un mes, poco más de un mes, que fueron las elecciones, el triunfo de Ignacio Boero y una nueva comisión directiva que encara este 2026, con el que Newell se encara este 2026, y un verano bastante movido para Newell, con muchas urgencias, sobre todo por lo que tiene que reparar, lo que tiene que ajustar a nivel económico, institucional y sobre todo futbolístico, y porque la demanda está ya comienza el torneo y realmente no hay mucho tiempo para preparar y para poner a punto a un equipo que además tiene que construirse, y hablaremos de esto en este video, prácticamente de cero. Un Newell que va a tener demasiados desafíos. ¿Cuáles en estos primeros pasos de esta nueva comisión directiva y este nuevo año para Newell? Bueno, primero, reorganizar toda la estructura de fútbol. Así lo ha hecho Newell, con cambios en las divisiones inferiores, con cambios sobre todo en la dirección deportiva, a cargo ahora de Roberto Sensini, un nuevo cuerpo técnico, la dupla de Orsi Gómez, nuevos futbolistas. Newell tiene 8 refuerzos confirmados, 14 contratos que se han terminado, y un equipo que, bueno, prácticamente será nuevo, o muy poco tendrá que ver con el que terminó dirigiendo Lucas Bernardi en las últimas fechas del 2025. Y como si fuera poco, un proceso de desendeudamiento que Newell va a tener que comenzar, porque bueno, fue confirmado esto por la nueva comisión directiva: 35 millones de dólares la deuda con la que Newell terminó el ejercicio de la comisión directiva saliente, presidida por Ignacio Store, del que ya hablamos en uno de los últimos videos de este canal, y lo hemos analizado, y está disponible para que lo puedan ver. Y bueno, el último paso, pero el más importante y el más trascendental, es armar el plantel. ¿Para cuándo? Bueno, para competir ya. Un mes pasó, no más, de todo esto que dijimos, y en esos 20, 15 días, porque bueno, en el medio hubo feriados, hubo recesos, muchas decisiones para tomar en pocos días, y sobre todo Newell con la necesidad de armar un plantel nuevo de manera rápida, cosa que es muy difícil y que muchas veces, bueno, lleva a las comisiones directivas, a los cuerpos técnicos, a tener que tomar decisiones muy rápidas, y muchas veces basadas, o mejor dicho, muchas veces buscando futbolistas tal vez de una manera más rápida, y eso que también deja algunas situaciones liberadas al azar. No digo que este sea el caso, pero es algo que suele darse en estos equipos que tienen muchas cosas para armar. No necesitaba jugadores, además, en muchos lugares de la cancha, y tampoco tiene tantos futbolistas asentados del año anterior. Por lo tanto, iba a ser y es fundamental ver qué tanto se adaptan estas caras nuevas a Newell's. Del éxito de este mercado de pases, bueno, saldrá bien o mal encaminado, bien o mal nacido este proyecto que es Newell's 2026. Por eso es importante hablar de estas tres personas. En realidad son dos áreas fundamentales, ¿no? La dirección deportiva, un Roberto Sensini que ya tuvo un paso como manager, perdido en el tiempo, ya por 2015, justo cuando Lucas Bernardi era técnico del primer equipo. No fue un paso muy fructífero ni para Newell ni para Sensini, duró poco, y ahora vuelve en una especie de rol, creo yo, al menos por lo que hemos visto en la práctica, lo poco que se puede saber, pero basándonos en lo que ha sido este mercado de pases, un Sensini siendo cabeza de una serie de negociaciones que surgen a partir de, por un lado, una por otro lado, integrantes de la Secretaría Técnica, y por otro lado, la palabra
y el juicio de los técnicos, de Orsi y de Gómez. Bueno, Sensini de alguna manera es quien encabeza en nombre de Newell's todas esas decisiones y todas esas negociaciones que Newell's ha tenido, está teniendo y seguramente va a tener, porque quedan algunos días todavía para el mercado. A Newell's le faltan algunos nombres. Eso en cuanto al armado y el diseño, ¿no?, del plantel del 2026, a cargo de Roberto Sensini. Pero claro, la nueva dupla técnica de Orsi y Gómez, que llegan a Newell's, creo yo, en el mejor momento de su carrera, después de ser campeones con Platense hace un año no más, y una decisión que creo que no se esperaba al hincha rojinegro después de las elecciones. Se había hablado de muchos nombres, la dupla no figuraba en el radar. Se habló de Martín Anselmi, se habló incluso de otro tipo de entrenadores, de Eduardo Toto Berizzo, y claro, incluso Julio Bacari en el último tramo de la campaña. Pero claro, la dupla Orsi Gómez finalmente fue la dupla elegida en esta primera gran elección que tienen Boeri y Sensini, y que bueno, creo yo que es una decisión que tiene lógica en el sentido de el momento en el que está Newell's, los recursos escasos con los que cuenta Newell's, y que muchas veces en ese contexto uno busca los futbolistas y los jugadores que puede y los entrenadores que puede y no que quiere. Y creo que en esas necesidades y en esas disponibilidades que tenía el mercado, creo que Newell's ha podido encontrar, creo yo, una buena elección. Las elecciones siempre se hacen con el diario del viernes, nunca con el diario del lunes, y creo que para este momento tan particular de Newell's no había muchas otras más decisiones que encajen en una lectura, en una misma lectura, ¿no? Porque bueno, es una comisión directiva que llega con un club con pocos recursos y la necesidad de sacar muchos puntos, de hacer menos con más. Bueno, y dentro de las opciones que ven en el mercado, quienes tienen antecedentes de haber trabajado en esos contextos, bueno, Orsi y Gómez, desde ese punto de vista es lógico que hayan llegado a Newell's, y que incluso ellos hayan decidido también elegir esperar a la propuesta de Newell's. Ellos tuvieron que esperar el proceso eleccionario, y bueno, sabían que si Boero no ganaba las elecciones, probablemente no, esa opción se hubiese caído. Y sin embargo eligieron y esperaron, y bueno, son los técnicos de Newell's, y creo que también para ellos es el desafío más importante, porque si uno ve los clubes de la envergadura que han dirigido esta dupla, bueno, creo que Newell's es el más importante, o al menos el más laureado de todos los clubes en los que han estado anteriormente, y para ellos también, me parece, va a ser un filtro importante. Después de ser campeones con Platense, lo que tiene mucho valor y mucho mérito en este fútbol argentino, la posibilidad de reconstruir a un Newell's que hoy no está muy lejos de ser lo que era Platense hace algunos años, cuando llegó la dupla. Incluso, si uno mira cómo terminaron los equipos en el 2025, Newell's solo está por debajo de dos equipos que han perdido la categoría, Godoy Cruz, San Martín de San Juan, y por debajo de Aldo Civi. Luego, el resto de los equipos quedaron arriba de Newell's. Por lo tanto, a un Newell's que, para colmo, tiene menos recursos y tuvo que depurar su plantel. Bueno, no había mucho material para negociar con otros técnicos, tal vez de un mayor bagaje, de mayor envergadura, pero que bueno, en el lugar y la posición que está Newell's hoy, eran estas las opciones, y creo que dentro de esas opciones la de Orsi Gómez es una de las más lógicas, ¿no? No hablamos de decisiones buenas o malas, hablamos de cuestiones más lógicas, más pragmáticas, que de cuestiones tal vez un poco más subjetivas. Ahora sí, vayamos al análisis punto por punto, puesto por puesto, nombre por nombre de este mercado de pases, para después tal vez meternos en un análisis un poco más general, ¿no? Un poco más del panorama de lo que veo de este Newell's. Si hablamos de los refuerzos, creo que habría que dividirlos en dos grupos. El primero, los refuerzos de columna vertebral, nombres específicos en los que creo yo Newell's fue bastante puntual, y justamente en lugares de la cancha en los que claramente Newell's tiene una necesidad, ya sea por la salida de futbolistas o por estar vacantes, ¿no? Por ser puestos vacantes. Bueno, el primero justamente no era un puesto vacante, era un puesto que tenía un nombre, que de hecho lo sigue teniendo en el club, pero que claro, su rendimiento
había dejado dudas en el semestre anterior, y es la llegada de Gabriel Arias al arco de Newell's. Fue el primer refuerzo de Newell's. Gabriel Arias sorprendió cuando se destapó su nombre, pero creo yo que también, hablando un poco de estas decisiones lógicas, creo que bueno, Gabriel Arias, que había terminado su contrato con Racing, es un arquero con experiencia y con algo que demostró, sobre todo en Racing, que eso lo hizo ser quien es y tener la carrera que tuvo durante tantos años en un grande del fútbol argentino, que es liderazgo. Y esta es una palabra importante porque cuando uno arma un plantel de cero, como lo ha armado Newell's, la cuestión de los líderes es fundamental, porque al fin y al cabo son los que sostienen a los grupos que después tienen que hacerse fuerte colectivamente. Y Newell's, si hay algo que tuvo muchos problemas durante los últimos años, no solamente fue por armar malos planteles o por tener técnicos que no dieron con la tecla de lo futbolístico, sino también por carecer de líderes, algo que incluso, creo yo, fue común a los 4 años del ciclo Astore, desde aquel primer año con Sanguinetti hasta los últimos con Fabiani. La relación jugadores-hinchas estuvo totalmente rota, o terminó totalmente rota, y en parte se explica más allá de lo que pasó en la cancha, de lo que se contagiaba de adentro hacia afuera. Y bueno, me parece que Arias es un nombre que al menos puede generar eso, ¿no? Generar vestuario, generar una nueva cultura de club, y tiene los pergaminos para hacerlo, ¿no? Porque bueno, muchas veces caciques hay, pero que sean aceptados por el grupo y que tengan los pergaminos luego para imponerse ante el resto en un ambiente tan competitivo como el fútbol no es fácil, y por eso la búsqueda de Arias tiene sentido en ese aspecto. Y bueno, Newell's ahora está trabajando en la salida de Juan Espínola, que no va a ser sencilla, pero bueno, uno entiende que desde el momento en el que llega Gabriel Arias, el arco es suyo, y por eso digo que es un refuerzo de columna vertebral, ¿no? Porque hay, creo yo, 4 puestos que son la columna vertebral de un equipo. Se llama la ley 1259, el 1, el 2, el 5 y el 9. Bueno, Arias claramente es el 1 de Newell's y lo será, y bueno, veremos después cómo le va en la cancha, pero es un futbolista de experiencia que llegó a Newell's, o Newell's que necesitaba experiencia en la saga. Bruno Cabrera y Oscar Salomón, que tuvo rodaje con la dupla, que la dupla lo conoce, que la dupla apuntó, y que Newell's se estiró lo más que pudo, creo yo. Termina siendo una operación bastante importante, viendo la economía de Newell's, $1 millón por una parte del pase, y bueno, un Salomón que se suma en la última parte, pero creo yo que la insistencia de los técnicos fue clave, ¿no? Para que Newell's se decante por Salomón y no por otro apellido, en un puesto en el que Newell's, bueno, también necesitaba. Si bien no está tan descubierto, porque bueno, ha vuelto Jan Glavinovic, Salcedo y Noguera, si bien están, que parece que un día están más cerca, otro día se alejan, siguen estando en Newell's, y hasta que no arreglen su salida, están siendo considerados. De hecho, Noguera jugó en el amistoso. Y bueno, más la llegada de Nicolás Britea, que luego lo hablaremos. Newell's tiene zagueros centrales, hasta incluso en el caso de que ninguno se vaya y quede así como está esta plantilla, para tener la disposición de jugar con línea de 5, línea de 3. Digo, por la cantidad de centrales que tiene a disposición. Y luego los otros dos, bueno, está el caso de Bruno Cabrera también, que no lo mencionaba. Creo yo que es uno de los refuerzos con más cartel, que viene de ser figura en Chile, en un equipo que salió campeón, que jugaba bien, que Cabrera era importante, y bueno, es un futbolista que también estaba sondeado por otros clubes, y Newell's pujó y se quedó finalmente con los servicios de este defensor central, no tan conocido para el fútbol argentino, pero con buenas referencias por lo que hizo el año pasado. Y bueno, cuando llegan jugadores en buen momento, en buena dinámica, es mucho más fácil insertarlos que a los que llegan sin minutos o sin confianza. Y bueno, eso claramente pese a favor de Cabrera en este arranque del campeonato. Y luego tenemos que pasar al ataque. Salteamos una línea y vamos al ataque, donde encuentro a Michael Hoyos y a Matías Cócaro. Michael Hoyos, jugador de triple nacionalidad, que me lo han apuntado como un delantero que se ha movido como falso 9, como media punta, siempre en equipos asociativos. Independiente del Valle, el club del que llega,
Es un club que siempre propone, tiene técnicos que van en esa línea, de equipos que atacan con mucha agencia, que se despliegan, que tienen buena posesión y mucha posesión. Yo no imagino a este equipo de la dupla en ese registro, pero Michael Hoyos tal vez pueda darle movilidad justamente entre líneas, penúltimo pase, desmarque y calidad en el último toque, ¿no? Algo que también Newell necesita, que no tenía jugadores de esa característica y que hasta incluso puede ser una buena competencia para Luciano Herrera, que es uno de los pocos sobrevivientes del Newell de 2025 y que si bien son dos jugadores en el mismo puesto, dos mediapuntas, Herrera mucho más vertiginoso, mucho más físico y Hoyos un poco más técnico. Bueno, ahí Newell tiene para un puesto dos futbolistas y dos variantes distintas y eso a priori debería ser enriquecedor. Veremos luego cómo lo ensambla la dupla. Y el otro nombre es el de Matías Cócaro, que creo yo también, por nombre es un refuerzo que no puede catalogarse como incorporación. Debe tomarse como refuerzo, porque la verdad que Cócaro ha tenido un gran paso por Huracán entre el 2021 y el 2023, haciendo goles importantes en distintos momentos. Huracán le tocó pelear campeonatos, le tocó pelear el descenso, y creo que Cócaro fue de los más regulares. Y bueno, estuvo 2 años en la Major League Soccer, 2 años en el Montreal. La MLS es una liga totalmente opuesta al fútbol argentino. De hecho, hay sobrados ejemplos de que a los jugadores que vuelven de la MLS al fútbol argentino les cuesta al principio, porque el roce es totalmente distinto y porque además creo yo que Matías Cócaro en parte vuelve al fútbol argentino porque necesitaba ese roce. Y lo he hablado cuando me ha tocado en la tira en Fútbol Pasión Nacional, en Radio Nacional, con los compañeros, con los colegas, con Alemán Gianterra, con Ariel Gómez. El juego de Cócaro se destacaba en Huracán en esos partidos de mucha fricción. Y bueno, esa fricción no la había en la MLS y Cócaro tal vez necesitará volver a ponerse en ese registro, a punto en ese registro para darle soluciones a Newell's y para que lo mejor de su juego lo pueda tener. Lo cierto es que a favor de Matías Cócaro en el fútbol argentino, el paso que le ha tocado tener, tuvo un gran nivel, lo sostuvo durante un tiempo prolongado y tampoco queda tan lejano. No fue hace 7 años el gran momento de Cócaro en Huracán, fue hace 2 años. Y bueno, está todavía en una edad en la que, creo yo, mediana edad, y todavía puede incluso dar más, potenciar lo que le vimos en Huracán. Y además le llega competencia, porque bueno, volvió el Colo Ramírez a Newell's después de su paso por el Sport Recife. Todo lo contrario, me parece la situación del otro uruguayo, un Colo Ramírez que arrancó bien en Newell's, pero que siempre fue un jugador más de cifras que de rendimiento. Desde lo que ha demostrado el Colo Ramírez futbolísticamente en Newell's y en los equipos en los que ha estado, es que es un delantero que técnicamente no le sobra nada. Parte de eso fue lo que le hizo perder terreno a Newell's. Y después, bueno, un delantero que justamente al no ser tan técnico vive de las cifras. Y bueno, las cifras del segundo semestre del Colo Ramírez en Newell's, así como los del primero fueron muy buenos, en el segundo lejos estuvieron de eso y por eso terminó yéndose. Tiene una segunda oportunidad, tendrá una segunda oportunidad el uruguayo. Yo no lo veo en esa comparación con Cócaro. Creo que a rendimientos iguales Cócaro tiene mucho más para dar que Colo Ramírez, pero bueno, no deja de ser clave la competencia en un puesto en el que bueno, Newell's perdió a Benedetto y a Cocolizo González, por lo tanto no tenía delanteros en esa posición y son importantes las llegadas de ambos uruguayos. Hasta aquí entonces la columna vertebral, al menos los refuerzos que yo creo que son de columna vertebral, a falta de un volante central, y vamos a ampliarlo luego, porque creo que a Newell's todavía le faltan algunas piezas. Pero bueno, estos son jugadores que por rendimiento en el pasado reciente, por los pergaminos o por las referencias que uno tiene, se exhiben como refuerzos interesantes en esta previa. Y luego, creo yo, están los otros tipos de refuerzos, que están más apuntados a completar el plantel, a apuntar a la competencia interna. Habló la dupla, tanto Orsi como Gómez, de esto del 2 por puesto. Y en esa búsqueda, Newell's tuvo muchas salidas de jugadores y justamente eso hace que no solamente tenga que buscar refuerzos puntuales, sino estoquearse de jugadores, ¿no? Mal diciéndolo. Pero bueno, en ese ítem creo que
claramente los nombres están más que claros, ¿no? Hay una apuesta que creo yo que está en el medio entre ser refuerzo de columna vertebral y ser un refuerzo más para completar el plantel. Si rinde muy bien, si se potencia, será del primer grupo. Si no logra destacarse, será parte de esta segunda fila. Estoy hablando de Walter Núñez, este extremo santafesino, argentino, que viene de Montevideo City Torque, que al menos desde las características pareciera ser interesante. Tampoco Newell's tiene muchos jugadores con desequilibrio individual por las bandas en el ataque, necesitaba buscarlo y veremos qué tanto le puede aportar, qué tanto encaja en los planes de la dupla. Si encaja bien, lógicamente habrá que ponerlo en el segundo grupo, en el primer grupo, pero si no, habrá que dejarlo en este grupo al que completan Nicolás Goitea, Franco García y Gabriel Rizo Patrón. Nicolás Goitea, un zaguero central que llega desde Huracán, que fue un suplente, un futbolista justamente de rotación en el 2025, con De Buen Paz, con Fabio Pereira, con Marco Pellegrino. Newell's imagino que tendrá el mismo rol. Luego está Franco García, extremo por derecha, tucumano, que viene a jugar en San Martín de Tucumán. Que también incluso creo que lo asocio también a la misma función. Imagino que será el jugador que esté por detrás de Uch en esa línea de 2 por puesto, en el que uno imagina un 4-4-2. Luego el nombre de Gabriel Rizo Patrón, que todavía, al menos al momento de grabar este video, no fue anunciado, pero uno entiende que ya está en Rosario y que va a ser el lateral izquierdo que compita con Martín Luciano, que renovó contrato y es uno de los pocos sobrevivientes del Newell's del 2025. Un lateral izquierdo que Newell's sufrió en el 2025 porque arrancó jugando Tavares, que nunca pudo dar la talla, porque Martino volvió después de estar colgado y se fue a mitad de un torneo, y luego Newell's le costó encontrar nombres y sobre todo un nombre que se consolide en ese lateral. Luciano y Rizo Patrón evidentemente tendrán que competir y tendrán que potenciarse, ¿no? Porque si uno al menos mira lo que ha sido, o al menos la carrera de Rizo Patrón, por ejemplo, no ha destacado en su periplo por la primera. Y Martín Luciano creo que se gana un poco el puesto y la consideración de la dupla, porque le ha tocado entrar en contextos muy puntuales, y incluso los partidos pesados del 2025 le tocó jugar, lo hizo bien, y me parece que eso le ha hecho valerse merecedor de la renovación. Y veremos si vuelve a ser titular, un jugador que, si recuerdan, en 2022 con Sanguinetti, hasta la lesión que tuvo, había sido titular por delante de Piri Banchioni. Así que es un lugar a poner con lupa, el lateral izquierdo de Newell's, pero igualmente allí Newell's ha sumado futbolistas. Por lo tanto, a falta de que seguramente haya alguna bomba en el mercado de pases, algún nombre que se destape sobre la recta final, Newell's creo que se movió bastante, viendo las limitaciones, viendo que el tiempo era poco, que el dinero es escaso, y logró incorporar una base de jugadores que veremos si puede sacar un 11 que le permita sumar puntos y competir, que creo que es el objetivo mínimo que tiene Newell's en el 2025, viendo el contexto del que viene, ¿no? Después seguramente Newell's debería ir a más con el correr de los torneos y los años, si es que puede ordenarse, pero no puede tener expectativas tan altas, y menos viniendo de la situación en la que viene, no solo futbolístico, sino también institucional. Además de incorporar una base de futbolistas importantes, creo que Newell's también logró un objetivo importante en lo que son las continuidades, porque pudo renovar los contratos de Valentino Acuña y de Jerónimo Gómez Matar, que son los dos nombres a los que Newell's deberá cobijar, porque no solamente que son los dos jugadores con más proyección que tiene Newell's de sus inferiores, sino que son dos mediocampistas, y Newell's, en la zona que le ha quedado más desprovista, o al menos en la que uno ve menos variedad de características y menos consolidaciones en la mitad de la cancha, son dos jugadores muy talentosos y muy jóvenes, y parece que será el trabajo de la dupla de equilibrar, ¿no?
que las virtudes le ganen a la falta de experiencia, pero creo yo que Gómez, Matar y Acuña tienen que jugar, tienen que sumar minutos. Newell's lo necesita, la economía de Newell's lo necesita, la proyección individual de cada futbolista así lo demanda, y bueno, va a ser uno de los desafíos que va a tener la dupla, cómo armar una estructura sólida, pero alrededor de ellos, en la mitad de la cancha, en la que, bueno, hoy están Luca Ricciardo, que bueno, demostró en el 2025 que tiene condiciones, pero que también necesita un equipo que esté compacto, un equipo que esté ordenado. David Sotelo, que vuelve de una lesión muy grave y que es una incógnita, más allá de que cuando estuvo bien, para mí Sotelo ha tenido mejores rendimientos de lo que se dice. Y bueno, faltan, creo yo, futbolistas. Parece que le falta experiencia en la mitad de la cancha de Newell's. No lo pudo cerrar ni con Ábrego ni con Rodrigo Herrera. Newell's a ese jugador en la mitad de la cancha. Y puede ser uno de los puntos débiles en el arranque, o al menos en este primer torneo. Porque bueno, incluso de cerrar un refuerzo en esa posición va a llegar muy sobre el pucho. Y bueno, no va a estar tan ensamblado el equipo como tal vez el resto de los refuerzos. Pero bueno, siempre hablando de un contexto en el que Newell's tuvo que reorganizar una estructura. Incluso muchos de estos refuerzos han ingresado con un contrato de productividad, de meritocracia deportiva, que si bien eso le permite a Newell's, y creo que es lo que le permitió a Newell's sumar cantidad de refuerzos, bueno, también va a definir y va a ser un incentivo y un punto de referencia para muchos de estos futbolistas que llegan sabiendo que, bueno, parte de lo que logren no solamente le va a servir a Newell's, sino que también a ellos individualmente, en esto que Newell's deberá, que es uno de los problemas que mencionaba mucho el año pasado, que es esto del sistema de premios y castigos, algo que estuvo totalmente roto durante la presidencia de Ignacio Store, con futbolistas que no jugaban y seguían siendo parte del plantel, futbolistas que ingresaban al primer equipo y luego salían sin ningún tipo de justificación, jugadores que pasaban a estar siendo tenidos en cuenta o siendo borrados según el técnico que llegara, interinos que decidían sobre el futuro de refuerzos, refuerzos que incluso llegaban sin la venia de un técnico, y bueno, incluso también futbolistas que tuvieron casos de disciplina o casos de falta de profesionalismo o faltas en cuanto a esta cuestión grupal, y sin embargo fueron recompensados por sobre otros que han tenido buena conducta, y eso rompió y erosionó un poco, creo yo, la confianza del plantel para con la comisión directiva anterior. Bueno, eso me parece que esta medida de estos nuevos contratos va en línea de que esa situación se pueda regularizar, porque bueno, es algo que repercute claramente en la cancha nueva. Ante este escenario me parece todavía débil en la mitad de la cancha de Newell's, o al menos con pocas variantes. Creo que ha habido 4 o 5 refuerzos de columna vertebral que pueden ser importantes en el arranque. Creo que es lógica la contratación de la dupla de Orsi Gómez, y me parece que todo esto aún así puede servir para poco. Aunque esto pareciera un mal vaticinio, lo cierto es que más allá de las buenas o malas que Newell's haya podido hacer en este mercado de pases, incluso creo que la no contratación de Rodrigo Atencio me parece que es una también de las malas, porque bueno, creo que hoy Newell's no tiene un jugador como Atencio, más allá de que tenga jugadores en esa posición. Atencio era un jugador que le podía sumar mucho a Newell's, y me parece que no hubo una decisión real de Newell's de acelerar y de pujar por el jugador, como sí, creo yo, lo hizo por ahí los casos de Salomón, por ejemplo, o el de Bruno Cabrera. Pero más allá de eso, que bueno, es una cuestión de números y hasta si se quiere de gustos futbolísticos, Newell's construye o está construyendo a partir de un atraso. Newell's está atrasado económicamente, atrasado en tiempo, porque arrancó después que los demás a preparar el 2026, y porque va a arrancar antes que todos. Va a jugar el viernes frente a Talleres y va a tener una racha matadora de partidos en los primeros días, con fecha entre semana, recibir Independiente luego de la primera fecha.
visitando la Bombonera el 1 de febrero. Por lo tanto, mucha cautela y mucha mesura para el comienzo de año de Newell's. Muchos cambios, muchas caras nuevas. Pero claro, todo debe ensamblarse y todo debe ponerse a punto. Veremos cómo se le da este 2026 y tantos cambios a Newell's, con nueva conducción técnica, con nueva conducción deportiva, con nueva conducción institucional y con 7-8 nombres nuevos que veremos qué huella dejan en este Newell's, que va a comenzar el próximo viernes su aventura en la apertura frente a Talleres. Hasta aquí un poco el análisis de este 2026 de Newell's, a una semana de que comience, de que vuelva a rodar la pelota para la víspera. Hasta aquí llegamos entonces. Muchas gracias.